¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.normacontable.org. En la presente ocasión quiero comentar con ustedes las razones por las que el impuesto diferido debe determinarse desde la perspectiva del método del pasivo del balance general. Puede que el título de esta presentación le suene un poco largo, un poco a trabalengua, pero tiene mucho de real. El impuesto a la renta diferido es un concepto que definitivamente se deriva de la aplicación de la NIC número 12. Y la NIC número 12 a la fecha nos presenta un método para determinar esta situación, que es el método del pasivo del balance general. Ojo, todavía, a pesar de que se ha cambiado el nombre, ya no es balance general, ha estado situación financiera, pero sin embargo el método sigue considerándose dicho término. Bien, veamos algunas situaciones relacionadas con este tema. En primer lugar, quiero hablar acerca de algunas ideas básicas sobre estos aspectos. Definitivamente existen diferencias entre lo contable y lo tributario, eso no lo podemos negar, por una sencilla razón. Lo contable tiene como objetivo buscar la presentación de información razonable, mientras que lo tributario tiene como objetivo recaudar más recursos al fisco. Definitivamente los objetivos son totalmente diferentes. Y más aún, lo contable no es exacto, es razonable, por la sencilla razón de que en contabilidad nosotros trabajamos muchas veces con estimados. Ahora, tradicionalmente cuando nosotros hablábamos del cálculo del impuesto a la renta, siempre nos hemos referido específicamente al análisis de ingresos y gastos, es decir, qué gastos tienen que ser reparables, qué gastos no son aceptados por el impuesto a la renta y también qué ingresos están exonerados. Esto iba a un papel de trabajo que nosotros denominábamos los reparos tributarios y que, bueno, un nombre más técnico es la conciliación tributaria. Pero desde la perspectiva de la norma internacional número 12 exige que esas diferencias que nosotros reconocíamos en papeles de trabajo se clasifiquen en dos grupos: diferencias permanentes y diferencias temporales o temporarias. Y justamente la diferencia entre este término temporal y temporario es el que motiva la presentación que estamos haciendo aquí. Muy bien, ¿cuál es el impacto entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta para efecto de la determinación de las diferencias? Primero, debemos reconocer la existencia de un impuesto a la renta diferido, no la relación con la determinación del impuesto a la renta bajo normas fiscales. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces probablemente ustedes digan: uy, yo no he determinado un impuesto a la renta diferido, nunca supe aplicar las diferencias temporales. Eso no interesa, porque el impuesto a la renta que va a ir a parar al balance como pasivo y que va a ser contabilizado contra cuentas de la clase del elemento 8 es el impuesto a la renta corriente. Por lo tanto, ustedes, sin la necesidad de clasificar esas diferencias y simplemente por un análisis de partidas de ingresos y gastos, van a llegar al impuesto a la renta corriente. Pero sin embargo, de todas esas diferencias, después de clasificar, identificamos las diferencias temporales, como veremos en un momento más, y esas diferencias temporarias son las que nos generan el impuesto a la renta diferido, ya sea activo o sea pasivo. Por lo tanto, podemos afirmar que la determinación de este impuesto a la renta diferido no tiene relación con la determinación del impuesto a la renta, algo que nosotros contablemente lo ubicábamos en la cuenta 40.17.1. ¿Por qué hablamos de un diferido? Hablamos de un diferido porque una característica de las diferencias temporales es afectar ejercicios futuros. Definitivamente, cuando yo voy a hablar de diferencias temporales, su mismo nombre lo dice, estas van a afectar a ejercicios futuros. Claro que se van a reconocer bajo un criterio diferente entre lo contable y lo tributario, pero el efecto global de enviar al gasto, ya sea tributariamente o a nivel de contabilidad, a lo largo de un periodo de manera comparativa, va a ser el mismo. Ahora, ¿por qué te hablas de diferencias temporales o temporarias? Esto se debe a la aplicación de dos métodos. Las diferencias temporales estaban enfocadas a la aplicación de un método que se llamaba el método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas, mientras que las diferencias temporarias están bajo el método del pasivo del balance general. Cabe señalar que nosotros debemos recordar que a la fecha, de acuerdo a la NIC número 12, el método que nosotros debemos aplicar dentro del escenario de las normas internacionales de información financiera es el método del pasivo del balance general. Es decir, determinar las diferencias temporales, bueno, ya no temporales, sino temporarias, sobre las cuentas de balanceo. De tarea que en la práctica puede ser un poco difícil y que siempre se sugiere que ustedes primero apliquen como tradicionalmente lo han estado haciendo, es decir, analizando las partidas de resultados para luego trasladar dicho efecto a nivel de cuentas de balance general.
Seguimos, ¿por qué hablar de un diferido? La NIC número 12 exige que se analice el estado de situación financiera para determinar las diferencias temporales. Eso es clarísimo. Esto es una consecuencia de la aplicación del método del pasivo del balance general. ¿Por qué enfocarse entonces en este estado financiero? Porque al hablar de un concepto diferido, sabemos que nosotros todos los diferidos lo encontramos en el estado de situación financiera o algo que se llama balance general. Porque debemos de considerar que este estado de situación financiera o lo que se llama balance general es el único estado financiero cuyas cifras serán afectadas a futuro, a diferencia del estado de ganancias y pérdidas. Porque fíjense que los resultados, sean ingresos y gastos, solamente tienen una afectación de un periodo, un ejercicio. Porque una vez que hemos cerrado, lo que va a terminar los resultados de ingresos y gastos de un periodo dentro de la cuenta 59. Entonces, si yo quiero hablar de lo diferido, tiene que estar necesariamente en el estado de situación financiera. Si no, no lo es. Es por ello que el método de la NIC 12 exige que nos enfoquemos en la determinación de estas diferencias temporales bajo el enfoque del análisis del estado de situación financiera. Muy bien, amigos, esperamos que los presentes comentarios hayan sido de utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Dionisio Canagua, estamos aquí desde www.normacontable.org. Si están interesados en participar en nuestros talleres que organizamos en Perú Gestión, pueden escribirnos a eventos@perugestion.org o en todo caso pueden revisar nuestra programación vigente a través de la página web www.perugestion.org/cursos. Esperamos contar con ustedes en un taller próximo y asimismo también que continúen visitando nuestra página. Muchas gracias por su atención.